No fue una alarma lo que me despertó ese día. Ningún timbre fuerte, ninguna vibración en la mesa. Solo el suave resplandor de la luz matutina filtrándose por las cortinas. El aire se sentía quieto. Abrí los ojos lentamente, no porque hubiera descansado, sino porque, por una vez, no había prisa. Me quedé allí tumbada, mirando al techo. La pintura estaba agrietada en una esquina. Curioso, nunca me había dado cuenta. Afuera, los pájaros cantaban, no el caos de bocinas o sirenas que estaba acostumbrada a oír primero. Dejé que el sonido llenara la habitación. Las sábanas se sentían frescas. Mis pies tocaron el suelo, madera lisa y fría bajo mis dedos. No miré el móvil. Todavía no. Por primera vez en lo que parecían años, simplemente, me senté. Miré a mi alrededor. Libros apilados demasiado altos. Ropa tirada sobre la silla. La taza de café vacía en la mesita de noche, de ayer, o tal vez de anteayer. Un desorden silencioso que había dejado de ver. Y en ese momento, me di cuenta, mis mañanas ya no eran mías. Pertenecían al ruido, a las notificaciones, a la prisa. Hacía tanto tiempo que no decidía cómo empezar el día. Pero hoy se sentía diferente. Sin alarma. Sin pantalla parpadeante. Solo el suave zumbido del mundo exterior, esperando. Y yo, finalmente notándolo. Así que me puse de pie. Sin plan, sin lista. Solo una opción, escuchar. Respirar. Empezar la mañana antes de que me empezara a mí. Me senté allí en silencio, con los pies apoyados en el suelo fresco, y noté algo a lo que no había prestado atención en mucho tiempo, mi propio latido. No estaba acelerado. Todavía no. Pero estaba allí, constante, más fuerte en el silencio. La mayoría de las mañanas, no lo oía por encima del sonido de mi propia prisa. El tintineo de los platos al coger una taza de café. El barajar de papeles mientras buscaba lo que había olvidado. El zumbido de notificaciones me llevaba a todas partes antes incluso de cepillarme los dientes. Pero no esta mañana. Me quedé quieta, escuchando. Los pájaros afuera cantaban como siempre, simplemente había dejado de oírlos. Una brisa empujó la cortina, trayendo el olor a hierba y sol. Y en ese silencio, volví a ver mi habitación. De verdad, la vi. La forma en que el polvo flotaba en la luz. Las huellas en el espejo. Los zapatos junto a la puerta que nunca guardaba. Pensé que había estado demasiado ocupada. Demasiado cansada. Pero la verdad era que había estado demasiado distraída como para que me importara. Fue entonces cuando lo comprendí, mi estrés no provenía de un gran desastre. No era porque la vida fuera más difícil de lo habitual. Era porque había llenado mis mañanas con tanto ruido que no podía ver, ni oír, nada más. Cada pitido, cada desplazamiento, cada correo electrónico a medio leer se había vuelto normal. Pero normal no significaba correcto. Respiré hondo y lenta. El aire sabía diferente, sin la prisa habitual. Y sentí una vocecita interior que decía, esto es tuyo. Esta mañana. Este momento, ¿qué harás con él? Por primera vez, no busqué una solución. No cogí una agenda ni un diario. No hice una lista de tareas. Simplemente me senté. Y me di cuenta de que antes de poder cambiar mis mañanas, tenía que verlas. Verlas de verdad. Así que me quedé allí, respirando hondo. Otro minuto. Otra mirada tranquila al espacio que llamaba mío, pero que no había reclamado en tanto tiempo. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada esa mañana. Quizá 5 minutos. Quizá 10. El tiempo no parecía importar como solía hacerlo, avanzaba como una cuenta atrás hacia el caos. Lo que sí recuerdo es la sensación. El silencio. El peso del aire, como si el mundo mismo hubiera decidido detenerse conmigo. Y en esa pausa, lo vi todo con tanta claridad. Todas las mañanas antes de eso, pensaba que no tenía elección. Pensaba que las mañanas estaban destinadas a ser apresuradas, desordenadas y ruidosas. Pensaba que el estrés era solo parte del paquete, el precio de superar el día. Pero sentado allí, sin el ruido, me di cuenta de que no era cierto.
Nadie me había obligado a despertarme y coger el móvil a primera hora. Nadie me había obligado a revisar el correo antes siquiera de cepillarme los dientes. Nadie me había dicho que tenía que tomarme el café de pie junto al fregadero mientras intentaba recordar lo que había olvidado la noche anterior. Esa era yo. Cada parte de ello, yo. Y si hubiera elegido todo eso sin saberlo, tal vez podría elegir otra cosa, con conocimiento. Así que tomé una decisión. No una decisión grandiosa, transformadora, para pregonar a los cuatro vientos. Solo una pequeña y silenciosa. Decidí bajar el ritmo. No para siempre. No de forma perfecta. No de una forma digna de Instagram, aprobada por influencers. Solo por esa mañana. Solo para ver qué pasaba si no me apresuraba. Me puse de pie, lentamente, sin esa sensación habitual de ir detrás de alguien. El suelo se sentía fresco y sólido bajo mis pies. Mi cuerpo se sentía más pesado, pero en el buen sentido, como si estuviera anclado, no flotando sin rumbo fijo. Caminé hacia la ventana. La luz era más cálida ahora, y dejé que me rozara la cara. No miré el reloj. No pensé en la hora. En realidad, no pensé en nada, excepto en esta única decisión, estar aquí, en este momento, a propósito. Respiré hondo. De esas que te llenan el pecho, la cabeza y todo el cuerpo. Y al soltarlo, sentí que parte de esa tensión se marchaba, no toda, pero lo suficiente como para notarlo. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Nada de café. Nada de correr a la tetera. Solo agua. Fresca, limpia, sencilla. Y me quedé allí, en la barra, bebiéndolo. Me dejé saborearlo de verdad. La sensación en la lengua, la forma en que se deslizaba por mi garganta. Algo que había hecho 1000 veces, pero nunca así. Y en ese pequeño acto, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: control. No sobre el mundo, ni sobre el trabajo, ni sobre todo lo que me esperaba ese día. Sino sobre este momento. Sobre esta pequeña decisión. Decidí tomar una decisión lenta a la vez. No planearía todo el día. No intentaría arreglar mis mañanas de golpe. Solo una decisión. Luego otra. Y ver a dónde me llevaba. Y eso fue todo. Sin un gran plan. Sin una lista de verificación. Solo una decisión silenciosa, tomada en la quietud de una mañana que, por primera vez en años, sentí que me pertenecía. La decisión de bajar el ritmo fue solo el principio. Pero una vez que tomé esa decisión, no pude ignorar el ruido con el que había estado viviendo. Estaba en todas partes. Lo vi en la forma en que mi teléfono estaba en la mesita de noche, parpadeando con notificaciones, actualizaciones que no pedí, mensajes que podían esperar, recordatorios de cosas que realmente no necesitaba. Lo vi en la pila de papeles en mi escritorio, notas a medio terminar, recibos viejos, listas de tareas que parecían más cadenas que guías. Así que empecé. No con un gran gesto ni un fin de semana de limpieza. Solo pequeños pasos silenciosos. Primero, cogí el teléfono. Desactivé las notificaciones que no necesitaba. ¿Redes sociales? Desaparecidas. ¿Noticias? Desaparecidas. ¿Pils del correo electrónico? Desaparecidos. Lo único que permaneció fue mi alarma, porque incluso bajando el ritmo, todavía tenía que despertar. Y luego lo guardé. No en la mesita de noche. No donde pudiera verlo en cuanto abriera los ojos. Lo dejé al otro lado de la habitación, boca abajo, fuera de mi alcance. Al principio me sentí extraño. Como si me faltara algo. Pero después de unas mañanas, me di cuenta de que no me faltaba nada. Estaba ganando algo, paz. Después llegó mi espacio. Limpié la mesita de noche, se acabaron las tazas vacías, los pañuelos arrugados y las monedas sueltas. Solo una lamparita y un libro que de verdad quería leer. Miré mi escritorio, la montaña de papeles que parecía crecer sola. No lo abordé todo de golpe. Me tomé 5 minutos y clasifiqué la primera capa. Basura, reciclar, guardar. Eso era todo. El resto podía esperar. Y así fue. Dejé de dejar el portátil abierto.
Dejé de dejar los cargadores tirados en el suelo. Dejé de dejar las tazas de café medio llenas porque estaba demasiado distraída para terminarlas. Cada pequeña decisión era como quitarme una piedra de encima. Y entonces, noté otros tipos de ruido, el que llenaba mi mente. El ruido de la multitarea. El ruido de pensar en 3 cosas a la vez. El ruido de perseguir la siguiente tarea antes incluso de terminar la que tenía delante. Así que intenté algo sencillo, hacía una cosa a la vez. Si bebía agua, bebía agua. Si hacía la cama, hacía la cama. Si me cepillaba los dientes, me cepillaba los dientes. Sin mirar el móvil entre medias. Sin planificar los correos electrónicos mientras me ataba los zapatos. Y al hacer menos a la vez, me sentía mejor. Más tranquilo. Más concentrado. Más presente. No era perfecto. Algunas mañanas cometía algún desliz. Me sorprendía a mí misma cogiendo el teléfono. Me sorprendía desayunando a toda prisa. Pero ahora lo notaba. Y notarlo era el primer paso para elegir de forma diferente la próxima vez. El ruido no se fue de golpe. Se fue como había llegado, a pequeños fragmentos, una decisión silenciosa a la vez. No necesitaba silencio para encontrar paz. Solo necesitaba dejar de añadir más ruido. Y a medida que el ruido se desvanecía, empecé a oír cosas que no había oído en años, el sonido de mi propia respiración, constante y fuerte. El crujido del suelo al moverme por la habitación. La forma en que la luz de la mañana se reflejaba en la pared a medida que el sol ascendía. No eran cosas que hubiera añadido a mi mañana. Siempre estaban ahí. Simplemente había dejado de oírlas bajo el peso de todo lo demás. Y ahora, formaban parte de mi rutina. No porque lo hubiera planeado así, sino porque les había dado espacio. Con el ruido apagándose, me encontré en un espacio que parecía nuevo, aunque nada había cambiado realmente. Era la misma habitación, el mismo suelo, las mismas paredes. Pero ahora, volvía a sentirse mío. No quería llenarlo de planes ni reglas. Quería construir una mañana a mi medida, sencilla, luminosa y despejada. Así que empecé poco a poco. Primer paso, abrí la ventana. Dejé entrar el aire de la mañana. Olía a hierba, fresco y fresco. La brisa traía el suave susurro de las hojas, y me quedé allí, dejándola rozar mi rostro. No me apresuré a cerrarla. No pensé en la temperatura ni en el ruido exterior. Simplemente me quedé allí, respirando. Segundo paso, un vaso de agua. Ni café, ni té, solo agua. Sentí la frescura del vaso en mi mano. Observé cómo la luz se reflejaba en la superficie, pequeñas ondulaciones donde lo había llenado demasiado rápido. Lo bebí lentamente, sintiendo cómo se deslizaba, despertándome por dentro. Tercer paso, hice la cama. Alisé las sábanas, doblé la manta, esponjé las almohadas. Tardé menos de un minuto, pero al retroceder, verla, limpia, lista, tranquila, me alivió el pecho. Como si ya hubiera hecho algo bien, antes de que el día hubiera empezado. Cuarto paso, me quedé quieta. Sin teléfono, sin música, sin palabras. Solo yo, la habitación silenciosa, la brisa que entraba por la ventana. Dejé los brazos colgando a los costados. Sentí el suelo bajo mis pies, sólido y firme. Respiré hondo 5 veces. Inhalé, exhalé. Inhalé, exhalé. Cada vez más despacio que el anterior. Paso 5. Tomé el libro que había dejado en la mesita de noche. No para leer un capítulo, ni para pasar las páginas a toda velocidad. Solo una página. Dejé que las palabras calaran hondo, que llenaran mi mente en lugar de titulares, mensajes o tareas. No cronometré estos pasos. No los anoté ni los registré en una aplicación. Los dejé ir, uno tras otro, con la naturalidad de la luz matutina que llena una habitación. Algunas mañanas añadía un estiramiento, extendía los brazos hacia el techo, sintiendo la tensión en los hombros, la espalda. Otras mañanas salía un minuto, descalza sobre la fría piedra del balcón, viendo cómo la calle despertaba. Pero siempre, lo mantuve simple. Solo lo que me hacía sentir bien. Solo lo que me traía paz. Y al crear esta rutina minimalista, noté un cambio.
El día ya no parecía una carrera. No perseguía el tiempo. No revisaba las tareas antes de empezar a vivir. Las decisiones silenciosas que tomaba cada mañana se convirtieron en el hilo conductor de mi día. Y no se trataba de hacer las cosas a la perfección. Algunos días olvidaba abrir la ventana. Otros días hacía la cama a toda prisa o me saltaba la página del libro. Pero siempre volvía. Porque no se trataba de ser perfecta. Se trataba de estar presente. Y poco a poco, la rutina se convirtió en parte de mí. Un ritmo matutino que no necesitaba recordatorios, alarmas ni listas. Solo yo, presentándome, un pequeño acto a la vez. Noté cómo cambiaba la luz con las estaciones. La suavidad de las mañanas de primavera. El aire fresco y limpio del otoño. El brillo dorado del verano. Noté cómo mi respiración se sentía más plena, cómo mis hombros se mantenían relajados por más tiempo, cómo mi mente se sentía más clara con el paso de las horas. Noté que ya no era el primero en coger el móvil. Que ya no ansiaba el ruido. Esta era mi mañana minimalista. No porque siguiera reglas. No porque buscara la perfección. Sino porque la construí, un pequeño paso a la vez, consciente. El primer triunfo llegó antes de lo esperado. No fue un gran cambio. No me convertí en una persona diferente de la noche a la mañana. Pero esa primera mañana, cuando di un paso atrás y miré mi cama perfectamente hecha, lo sentí, una pequeña y silenciosa sensación de victoria. No era solo una cama. Era la prueba. La prueba de que podía elegir el orden sobre el caos, la calma sobre las prisas, la presencia sobre la distracción. Y ese pequeño gesto me hizo afrontar el día de otra manera. Lo noté al servirme el café. No lo derramé sobre la encimera como solía hacer. No me temblaban las manos. No pensaba en los correos que me esperaban ni en las llamadas que tenía que hacer. Simplemente, estaba sirviendo el café. Oliéndolo. Sintiendo el calor en mis manos al rodear la taza con ellas. Y se sentía bien. Esa fue la primera microvictoria, controlar una pequeña parte de mi mañana. La siguiente llegó unos días después. Me di cuenta de que no había revisado el móvil hasta después de terminar toda mi rutina. Sin notificaciones, sin titulares, sin desplazamientos interminables. Solo yo, mi mañana, mis decisiones. Y cuando por fin miré el móvil, ya no lo sentía como un salvavidas. Lo sentía como una herramienta, algo que podía tomar y dejar cuando quería, no cuando exigía mi atención. Esa fue la segunda microvictoria, el control sobre mi atención. Entonces, una mañana, salí descalza sobre la fría piedra de mi balcón. Me quedé allí, con un café en la mano, mirando cómo el mundo despertaba. El cielo era suave y pálido. Una brisa me levantó la camisa. El perro de un vecino ladró y sonreí en lugar de sentirme molesta. Tenía tiempo. Tiempo para ver. Tiempo para sentir. Tiempo para simplemente ser. Y esa fue la tercera microvictoria, controlar mi ritmo. Lo que más me sorprendió fue que estas victorias no se debieron a añadir cosas a mi mañana. Se debieron a soltar. A elegir menos. A hacer una cosa a la vez, y a hacerla con toda mi atención. Y esas pequeñas victorias se acumulaban. Al final de la primera semana, noté que me sentía más ligera al afrontar el resto del día. Ya no sentía esa opresión y prisa en el pecho. No les gritaba a los demás porque me sentía atrasada antes siquiera de empezar. Las victorias no fueron ruidosas. Nadie más las vio ni las aplaudió. Pero yo las sentía, en mi respiración, en mi cuerpo, en cómo mis mañanas volvían a ser mías. Y eso fue suficiente. La primera mañana se sintió nueva. La segunda, familiar. A la tercera, empecé a ver el patrón y a la séptima, supe que había construido algo que no quería perder. Día 1, empezó simple. Me desperté sin el miedo habitual. Hice mi cama, bebí agua, abrí la ventana. Cada pequeño acto se sentía como una elección, no como una tarea. El aire se sentía más ligero. El café sabía más fuerte. Mi mente se sentía espaciosa. Día 2, me desperté un poco antes, no a propósito, sino porque estaba lista. La luz de la mañana me saludó, suave contra la pared.
Seguí la rutina lentamente. Noté lo bien que se sentía estirarme, sentir cómo mis músculos se aflojaban con cada respiración. Sonreí al silencio, dándome cuenta de que no extrañaba el ruido que solía perseguir. Día 3. Un pensamiento cruzó mi mente mientras estaba junto a la ventana, sintiendo la brisa. Estoy aquí. Sin pensar en el futuro, sin preocuparme por lo que vendría, simplemente aquí. Observé el mundo exterior, el gato del vecino deslizándose por el jardín, el cartero silbando al caminar. Y me sentí parte de él, por primera vez en mucho tiempo. Día 4. Tuve un desliz. Revisé el móvil demasiado pronto. Las notificaciones me atrajeron, titulares, correos, cosas que no me había perdido hasta que las tuve justo delante. Sentí que esa vieja opresión volvía a invadir mi pecho. Pero esta vez lo noté. Y ese darme cuenta fue la victoria. Colgué el teléfono y volví a la ventana, al aire, a mí misma. Día 5. Añadí algo nuevo, unos minutos de escritura. Ni un diario, ni un plan. Solo palabras en papel. Una frase sobre la luz de la mañana. Una línea sobre el sabor del café. Sin objetivo, solo reflexión. Me sentí bien. Me sentí real. Día 6. Me sorprendí tarareando mientras hacía la cama. Una melodía en la que no había pensado en años. Y me di cuenta de que mis mañanas habían pasado del silencio a la música, no porque añadiera ruido, sino porque encontré mi propio ritmo. Día 7. La semana dio un giro completo. Esa mañana estuve más tiempo junto a la ventana, dejando que el sol me calentara la cara. No me apresuré a lo siguiente. No conté los minutos. Me sentí a gusto, en mi propia piel, en mi propio espacio, en mi propio tiempo. Y a lo largo de esas 7 mañanas, los pequeños cambios se convirtieron en constantes. Dejé de necesitar recordarme que debía bajar el ritmo. Dejé de medir el éxito por cuánto podía abarcar en la primera hora del día. Dejé de perseguir lo siguiente antes de terminar lo que tenía por delante. Cada día, sentía mi mente más despejada, mi cuerpo más ligero, mi corazón más tranquilo. El mundo exterior seguía igual, ajetreado, ruidoso, exigente. Pero por dentro, mis mañanas me pertenecían. Y eso marcaba la diferencia. Hubo momentos, pequeños e inesperados, en los que la sentí, esa claridad mental que había estado buscando sin saber cómo. El primero llegó un martes. Acababa de terminar mi rutina matutina, la cama hecha, la ventana abierta, el café caliente en las manos. Estaba en la cocina, mirando la calle. El mundo exterior se movía como siempre, gente corriendo, coches tocando la bocina, teléfonos pegados a las manos. Pero por primera vez, no me sentí atraído por él. Observé y me quedé quieto. Mi mente, normalmente llena de listas y preocupaciones, estaba en silencio. No pensaba en lo que había olvidado ni en lo que tenía que hacer a continuación. Simplemente estaba allí. Respirando. Observando. Y en esa quietud, el día que tenía por delante se sentía posible. Manejable. Incluso bienvenido. El segundo llegó en medio de una jornada laboral ajetreada. Estaba en una llamada, una de esas largas reuniones que solían dejarme la mente zumbando y el cuerpo tenso. Pero ese día se sintió diferente. Como había empezado la mañana despacio, llevaba esa calma conmigo. Me di cuenta de que escuchaba más y hablaba menos. Cuando era mi turno de hablar, las palabras me salían con más facilidad. Mis pensamientos eran más claros. No tuve que esforzarme para concentrarme, ya lo estaba. El tercero llegó en un momento tranquilo y cotidiano. Estaba preparando el té por la tarde, y noté algo que me detuvo, la forma en que el vapor subía en espiral de la taza, suave y lento. Lo vi ascender y desaparecer en el aire. No parecía nada. Pero en ese momento, me di cuenta de cuánto me había perdido antes. Cuántas pequeñas y hermosas cosas se me habían escapado porque mi mente siempre estaba en otra parte. Y allí, de pie, observando ese vapor, lo sentí, paz. Estos momentos no llegaron porque me esforzara más. Llegaron porque me esforcé menos. Porque elegí hacer menos cosas y dedicarles toda mi atención. Y con cada momento de claridad, me sentía más yo misma, firme, presente, viva en el día que vivía. Si todavía estás aquí, leyendo mi historia, quizás una parte de ti anhela lo mismo que yo.
Una mañana que se siente como tuya. Una respiración plena. Un día que comienza sin prisas, sin peso. Así que aquí está mi invitación. Sin reto. Sin promesa de transformación de la noche a la mañana. Solo una oferta. Mañana por la mañana, antes de coger el teléfono, antes de sumergirte en el ruido, intenta una pequeña cosa. Abre la ventana. Haz la cama. Sírvete un vaso de agua y pruébalo como si fuera la primera vez. No intentes crear una rutina perfecta. No intentes arreglar tu vida en un día. Simplemente prueba una decisión lenta. Y observa cómo te sientes. Tal vez, como yo, notes cómo la luz cae sobre el suelo. Tal vez oigas a los pájaros. Tal vez sientas que tu respiración se calma. Y tal vez, solo tal vez, te des cuenta de que tus mañanas siempre te han pertenecido. Simplemente tenías que elegirlas.